Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Arias, estratega de inversión. Desde el 2015 mi propósito ha sido aportar a la salud financiera de las personas por medio de educación financiera y gestión de portafolios de inversión. En la Escuela del Dinero escucharás historias, opiniones y consejos de personas que aportarán a tu desarrollo profesional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de la Escuela del Dinero. Tenemos a Alfredo en los controles y tenemos a un gran invitado del día de hoy, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Encantado, amigo. Feliz de estar por acá contigo en este proyecto. Se nos hizo por fin el platicar ya. Alejandro, desde hace muchos años quería yo invitarlo al podcast, luego tuvimos la pausa, estamos retomando y me encanta que seas el invitado. Me voy a tomar el tiempo tal cual para leer tu presentación, amigo, que no se me pase nada. Adelante, adelante. Recordándoles que Alejandro es director de WeChamber, plataforma tecnológica especializada en asociaciones y cámaras en México y Latinoamérica. También es vicepresidente de innovación en la Cámara de Comercio de León en la actual administración, donde también ha ocupado distintos cargos como presidente de Jóvenes Empresarios y vicepresidente de Relaciones Públicas. Además, participa en la Confederación de Cámaras de Comercio, CONCANACO por sus siglas, como coordinador juvenil de la zona centro-occidente. Mucha experiencia en temas empresariales, ahora una nueva experiencia en temas también de startup, Alex. Y bueno, para quienes no te conocen, ¿quién es Alejandro? ¿Cuáles son sus gustos, sus pasatiempos? Más de todos estos puestos, ¿quién es Alejandro? Híjole, yo creo que esa es la pregunta más complicada, amigo. Pues mira, yo te diría que Alejandro es un entusiasta emprendedor mexicano con muchas ganas, con muchos sueños, con ganas de hacer una diferencia a través de los proyectos que traemos. Y bueno, pues entre otras cosas, un aspirante a ser un voraz lector, trato cada vez de leer lo más posible, un eterno curioso de muchos temas. Y pues bueno, eso es lo que te puedo decir. Hemos compartido algunas lecturas, hay algunas que ya terminé y que bueno, agradezco mucho los temas que me has compartido. De hecho, también quiero decirte que he replicado algunos de los consejos que me diste cuando me recomendaste que algún tipo de enunciado, idea que destacara de un libro, más allá de subrayarlo, también anotarlo, ¿no? Porque no en unas notas digitales ya lo hago. Entonces, bueno, ya he puesto en práctica también esa algo. Esa es buenísima, el repaso, ¿no? Porque luego da mucho coraje que terminas un libro y a la vuelta de 2-3 semanas, la mayoría de las ideas se te fueron. Exacto. Si haces esa práctica de irlo subrayando y de vez en cuando dar ese repaso, como que lo vas guardando cada vez mejor y el concepto se termina anclando. ¿Algún último libro que hayas leído últimamente, Alex? O que ya tenga tiempo, pero dijeras, oye, es una recomendación que yo creo que a todo emprendedor, e incluso si está en temas digitales, le podrá servir mucho. Híjole, pues varios. Mira, últimamente he diversificado, me clavé mucho tiempo luego en la lectura corporativa, Okay. En los libros de que la historia de Amazon, la historia de Airbnb, la historia de todas esas cosas. Y últimamente le di un poco más el giro hacia un poco la literatura latinoamericana. Ok. Que siempre me ha gustado y yo siempre digo entre broma y en serio que en algún momento de mi vida me gustaría encerrarme en una cabaña 6 meses, 1 año, a leer todos los autores latinoamericanos que me encanta, todas las novelas, todos los relatos, la poesía, pues todo eso, pero pues la vida cotidiana no te deja. Y además, el requerimiento de conocimiento que tienes siempre es más de lo inmediato siguiente. Como estás en tu empresa, necesitas adquirir ciertos conocimientos y pues no te da para traer la novela latinoamericana y los conceptos de los OKRs y todas las demás herramientas que es el momento. Pero mira, ahorita estoy leyendo uno que tenía hace mucho tiempo ganas, que es uno de los clásicos de Carlos Fuentes, que se llama La región más transparente. Ok. Es el libro que dicen que fundó el boom latinoamericano. Hay un grupo de escritores latinoamericanos, entre ellos está Carlos Fuentes, está Vargas Llosa, y ellos crearon una corriente a partir de ese libro. Y es una novela dedicada a la Ciudad de México. Oh, muy bien. Entonces está muy padre porque es una novela post-revolucionaria donde habla de una familia que viene de Michoacán, que se instala en la Ciudad de México y empieza a escalar socialmente hasta llegar a la alta aristocracia mexicana.
y con todo el relato y todas las cosas que le van pasando a los personajes. Y con la forma exquisita en la que escribe Carlos Fuentes, que es un escritor que yo más admiro como escritor, como diplomático. Es el que estoy leyendo ahorita. Y antes me aventé uno que se llama La Sociedad CEO, que es un periodista que se llama Peter Bloom. Y es una crítica durísima a lo que le llaman la sociedad CEO, que habla de que por qué los estamos endiosando tanto, que ahora la sociedad CEO quiere que apliquen todo, hasta en las relaciones humanas, que si te peleas con tu pareja, piensa qué haría un CEO para mejorar esa situación, que te está yendo mal en cualquier aspecto de tu vida, piensa en los grandes héroes de los CEOs, y que ya ha transformado de ser un personaje serio y acartonado atrás de un escritorio a ser héroes de acción, que ahora son personajes que se avientan de paracaídas, que son personajes que cenan con estrellas de Hollywood y al día siguiente se van a las montañas en Davos a cerrar un acuerdo internacional. O sea, toda esa crítica muy interesante. Y así ha habido varios, amigo, pero tú dime por cuál nos vamos. Pues esta reflexión es buenísima porque de repente sé que el endiosar a cualquier personaje en sí, pues puede ser algo un poquito ya hasta como muy fanático, ¿no? Y que nos des esta reflexión es una muy buena invitación para leer estos 2 libros que Alex nos acaba de recomendar. Por ahí tomen nota y vamos empezando a entrar en tema, Alex, porque de repente en cuanto a conceptos nos podemos perder, o si hay alguien que no está tan involucrado en el tema, puede haber una confusión entre cuál es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y una startup. Algo que luego de repente, no te voy a mentir, voy a algunas reuniones, voy a algunos eventos y usan la palabra a veces startup mal empleada o lo quieren decir que cualquier emprendimiento es una startup y hay diferencias. ¿Cuáles son las más significativas, amigo? Pues mira, es una pregunta compleja que tiene... No hay una definición oficial, pero hay muchas características que diferencian uno de otra. Lo primero que hay que decir es que los 2 modelos son perfectamente loables y tienen un gran mérito. El que emprende una pyme no es más ni menos que el que emprende una startup. Los 2 son muy valiosos. Yo he tenido pymes y ahora tengo un emprendimiento de una startup. Digo, empezando por ahí, ninguno es mejor ni peor. Son súper válidos ambos caminos. Yo creo que la diferencia parte desde cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen y cómo mueren o tienen éxito. Primero, desde cómo nacen. Normalmente una startup nace se concibe como una idea que tiene un gran potencial de escalabilidad. Desde la etapa temprana ya estás pensando cómo te vas a comer el mundo literalmente, porque una startup exitosa normalmente tiene que haberse comido varios países. Entonces, desde el inicio, cuando estás buscando fondeo, normalmente la pyme se fondea o con tus ahorros, o con un crédito bancario, o con algún amigo que te invirtió y a lo mejor se fueron 50-50. Y en una startup normalmente hay una serie de rondas de inversión. Si tú haces una línea del tiempo, al inicio, cuando tienes la idea y la tienes ya bien aterrizada, lo primerito es irte a buscar un ángel inversionista, o un pasito previo puede ser el que le llamamos el bootstrapping, donde tú empiezas con lo que tienes, con palo y alambre, a crear tu primer prototipo y salir a que tenga un primer choque con el mercado, a ver si hay alguien por ahí que puede validar que estaría dispuesto a pagar por ese producto mínimo viable que tú acabas de construir con la mínima cantidad de recursos. Después, si avanzas un poquito del bootstrapping, consigues a tu primer ángel inversionista. Las valuaciones, eso también es muy diferente. Correcto. Entre una y otra, ¿no? Normalmente, si tú vas a emprender un restaurante, quien te pone la lana y tú pones el conocimiento, es muy probable que se vayan mitad y mitad y listo. Si les va bien, después abrirán otra sucursal, pero es mitad y mitad. Normalmente, en una startup, como vas a ir buscando nuevas rondas de capital, las valuaciones son muy diferentes, porque se evalúan mucho por el concepto de la capacidad de generar flujos futuros y que son muy difíciles de ver al inicio. Correcto. Entonces, esa es la razón por la que, sobre todo en Latinoamérica, en México, y no estamos en Ciudad de México, donde está la efervescencia de las startups, estamos en Guanajuato, que ahí la llevamos, pero no tanto, no estamos en Silicon Valley, todavía cuesta trabajo como poder entender esas valuaciones y el camino que normalmente debe recorrer una startup. Entonces es otra, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo se fondean? En la línea del tiempo del startup después siguen las demás rondas, que se le llama la presemilla, la semilla, y luego comienza la serie A, serie B, serie C, serie D, o hasta la que quieras, y en el mejor de los casos, salir a bolsa de valores,
o ser adquirido por uno de los que llaman los incumbents, los incumbentes, las grandes empresas que te podría comprar, y entonces todo el mundo tiene su salida. Que esa es la otra de las diferencias. ¿Cómo hace dinero una y otra? En una pyme normalmente, lo que espera el que le metió el dinero y lo que espera el socio que la está operando es que llegue el fin de año, ¿cuánto nos gastamos? ¿Cuánto nos sobró? Y un reparto de utilidades. Claro. Y el siguiente año empieza un nuevo ciclo. En un startup no existe eso. No existe el reparto de utilidades por el crecimiento agresivo que demanda una startup y que nunca te vas a frenar al final de un año a ver cuánto le repartes a los otros, porque todo se reinvierte de una forma muy agresiva para seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y en lugar de reparto se llaman los exits. Tienes una salida si tú eres inversionista o si eres el emprendedor. Y las salidas puede haber varios tipos. La más anhelada, bueno, pues dependerá el criterio de cada emprendedor, pero pues la salida a bolsa de valores. Normalmente se enlistan en las bolsas de Estados Unidos, en las bolsas mexicanas, en las dos que hay, en Viva y en la BMB. No ha habido una salida de un startup todavía. Sí, no, aún no anhelamos que haya una. Esa es una de las salidas, ¿no? Donde el accionista puede hacer líquidas sus acciones y el emprendedor también, con las acciones que ya le quedaban después de todas las diluciones que tuvo a lo largo del tiempo, puede algunas hacerlas líquidas o conservar otras con la promesa de que va a seguir creciendo el valor en el tiempo. Otra salida es la adquisición, los famosos M&As, los Merge and Acquisitions. Fue todos los acquisitions donde llega una empresa grande, te compra y pues todo mundo le toca el dinero que le corresponde por la venta de sus acciones. U otra, las salidas secundarias, donde a lo mejor tú fuiste un inversionista de etapa más temprana y a lo largo de las rondas hubo una ronda que entró un fondo muy grande. Y ese fondo grande tú puedes negociar que pueda liquidar a alguno de los socios que entraron en la etapa más temprana con sus respectivas X, ¿no? Que esa es otra de las diferencias, crecer de forma lineal o crecer de forma exponencial. Entonces, yo diría, en resumidas cuentas, la forma en cómo se fondean en un inicio, capital de riesgo versus tus ahorros o un crédito bancario. La forma en la que operas el crecimiento, normalmente una startup debe tener una escalabilidad muy, muy marcada y muy visible contra la escalabilidad de una pyme. Normalmente en una pyme te vas a tardar mucho tiempo en crear una empresa transnacional. Si pones un negocio, no sé, una ferretería, un restaurante, un local de algún producto, va a ser más difícil que tú puedas con velocidad abrir más locales, abrir otro país, abrir otro continente en un lapso de 5 años. Y en una startup, gracias a que en el centro de la startup está la tecnología, que ese, pues muchos dicen que es la principal característica, tienes que estar forzosamente con un componente dominante tecnológico. Si no tienes tecnología en el centro, no eres un startup, es imposible. Y entonces ahí entran otros conceptos como los costos marginales del crecimiento. Cuando tú tienes un software, si tú quieres atender de 100 a 1000 y a 10,000 clientes, tus costos crecen así, cuando tu cantidad de clientes puede crecer muy, muy exponencial. La famosa economía de escala, ¿no? La economía que te permite... escala. Y pues en un restaurante, pues si te vas a abrir una sucursal, necesitas dobletear el personal, dobletear los gastos, etcétera. Entonces, pues sí, la escalabilidad. Y pues las salidas de cómo hace dinero el que le invirtió en una startup versus cómo lo haces en una empresa tradicional. Y es que en este tema hay que reconocer que vamos quizá algunos años atrás que en otros países. Sí. Es evidente, se ve desde muchos programas, no voy a hablar únicamente de universidades, sino parques, incubadoras, van muy atrasados. Digo, he visitado varias que tenemos aquí en nuestra ciudad. Para quienes nos escuchan, vivimos en León, Guanajuato. Y bueno, van muy atrás en los programas, en el ámbito, y difícilmente te preparan en estos temas para poder tener bien constituida desde un inicio. Y estas proyecciones que son tan complicadas, con tanta incertidumbre, pues muchas veces ni siquiera vienen al temario. Se han avanzado en los últimos años, he revisado nuevos programas y bueno, ya van incluyendo poco a poco, pero precisamente se ha exigido el incluir este tipo de cuestión, porque muchas veces se quiere invitar a innovar, a digitalizar, pero en el programa no viene nada, ¿no? En cuanto, por ejemplo, no sé, derecho digital o los temas de evaluaciones o los temas de qué forma voy levantando nuevo capital, faltan en los programas, ¿no? Y ni hablar también del tipo de inversionista.
Sí. El tipo de inversionista también es muy diferente. Vivimos en una ciudad también donde el inversionista está muy acostumbrado a una inversión en negocios tradicionales y como tú bien lo comentas, proyectar, ok, en tal unidad de negocio, ya sea de producción, ya sea de servicio al público, generamos tanto, pues bueno, replicamos y estoy esperando algo similar, ¿no? Pero hablando de una startup, no podemos esperar para nada esto, amigo. Sí, mira, eso es uno de los principales talones de Aquiles del que tiene una startup. Que bueno, que el primero, el emprendedor debe entender si realmente tiene una startup o no tiene una startup, porque también he escuchado luego que dicen, tengo una startup, y a la hora que te explica qué es, no tiene ninguna de las características. Correcto. O sea, desde el emprendedor, o sea, yo creo que siempre es de los dos lados. Necesitamos subir el nivel de sofisticación que tiene el emprendedor y que tiene el inversionista. Pero al parejo, al parejo, porque uno siempre necesita del otro, siempre. La industria del venture capital no puede existir sin su materia prima. Su materia prima son los emprendedores. Es como la arena y el cemento a los constructores, es su materia prima. Entonces, y eso también pasa mucho, que luego el emprendedor se ve a sí mismo como el limosnero que va a pedir una ayudita. Sí. Y que siempre está como por debajo de aquel señor de traje poderoso con dinero, cuando realmente la balanza es idéntica. Porque la importancia, uno no hace dinero sin el otro. O sea, y sobre todo los que se dedican al venture capital de lleno. O sea, sin su materia prima no hay negocio para ellos. Entonces, desde ahí cambia mucho. Yo escuchaba, cuando tuvimos oportunidad de andar por allá en Silicon Valley, que ahorita platicamos de eso, que se veía mucho la diferencia de cuando iba a pichar un emprendedor latino o mexicano a cuando iba a pichar un emprendedor estadounidense o europeo, en la seguridad con la que él se plantaba en el escenario y les hacía ver a los inversionistas, entre todo el pitch que iba dando, que se necesitan mutuamente, que a lo mejor él mismo va a seleccionar a quién deja invertir en su empresa. Cuando iba el mexicano con esa síndrome de hacerte más chiquito frente a esa gente que la ves como con mucho poder, se veía mucho, estaba muy marcada la diferencia, ¿no? Y es el famoso que se la crean, ¿no? A eso se refiere luego mucho. Y sí, o sea, y esto de las valuaciones es por una razón muy sencilla de entender, me parece a mí. Cuando pides inversión y te piden el 50% de tu negocio, ahí ya no cabe nadie. Sí, no, pues lo estás entregando. Entonces, o sea, es tu único inversionista que vas a tener en la vida. Entonces, más te vale que con ese dinero la armes. Sí. Pero en una startup normalmente no es así. Normalmente se recomienda que entre ronda y ronda no te diluyas más del 10, 15%. Ok. Porque tú vas a levantar múltiples rondas de capital. Entonces, si tú entregas en una startup el 50% en tu ronda presemilla, cuando llegues a la semilla, te va a decir el fondo de inversión, ¿cuánto entregaste? El 50%, ya no cabe nadie. Porque si entregas 1% más, tú ya no controlas tu empresa. Entonces, imagínate el riesgo tan alto de que yo le meta a una empresa donde me estás vendiendo un sueño, pero tú no lo controlas. Sí. Entonces, pues el día de mañana el que lo controla, en lugar de que seas un software para asociaciones, voy a querer hacer un software para vender plátanos. Entonces, de esa forma no es viable. O sea, inmediatamente, a mí me pasó cuando fuimos a Silicon Valley, traíamos un cap table. El cap table es la lista de todos los que tienen acciones. Un cap table ya no cabía nadie. Sí, y literalmente se rieron de mí. Me dijeron, ¿sabes qué? Esa empresa o mátala o no vengas a Silicon Valley porque ya no cabe nadie y no, como que no tienes idea de lo que estás hablando ahorita. Y ese fue el inicio de un gran camino de estudio y de ir aprendiendo pues a la base de las experiencias. Que me consta lo mucho que te has empapado en el tema, sabiendo que información, y ya no quiero decir que en español, información en general muchas veces no se tiene a la mano. Se tiene que buscar y en inglés y poder entender el inglés o si no traducirlo, ¿no? Pero la información no está tan a la mano como para entenderla, ¿no? Yo creo que hoy se ha democratizado un poco más, pero se tenía que buscar hace unos años. Y me acuerdo mucho de una anécdota que me decías, amigo, y quiero entrar en énfasis en algo que me decías, que allá te preguntaban cuántas veces, en Silicon Valley te preguntaban cuántas veces habías fracasado. Y era algo bien importante que les importaba, ¿no? Saber tu nivel de experiencia o incluso errores o fracasos, cuando aquí en México
el fracaso lo tenemos catalogado como lo peor. Me acuerdo mucho que me lo comentaste. Sí, bueno, la cultura del fracaso es muy diferente, ¿no? Allá te lo celebran y acá te lo castigan. Entonces allá, pues, ¿cuántas startups has tronado? Pues 3. Suena bien, has aprendido mucho. Y acá cuando has tronado una, eres un perdedor. Yo no te invertiría porque eres un perdedor. Exactamente. Y eso cambia toda la energía como emprendedor, que te digan felicidades o te digan, estás bien, güey. Exacto, la idiosincrasia, qué diferencia, ¿no? O sea, buscar la experiencia de acuerdo a los errores, o aquí de repente se premia a quien nunca se ha equivocado, cabrón. Y tú no entiendes eso, ¿no? O sea, cuando los errores realmente son los que te vuelven fuerte y los que te validan muchas acciones que quizá no tuviste que hacer, o incluso, aunque las hayas hecho bien, intentándolo de nuevo, no te iban a salir, güey. Y como de repente la suma de errores es lo que realmente te hace fuerte en este sentido, ¿no? Mira, bien dice la frase, desdichado aquel que nunca ha fracasado ni conoce la adversidad. Correcto. Pobrecito de ese, porque no ha aprendido. Y ese de que el cerebro al que nunca ha fracasado, yo creo que no existe. Sí, no, o sea, digo, hasta para aprender a caminar, te caes muchas veces. Que haber caído. Más bien a lo mejor como que esconden abajo de la cama algunos fracasos que llevan y nada más enseñan lo que bueno. Lleva bien. Pero bueno, pues en este mundo lo invisible crea lo visible, siempre. Claro. Todo lo que haces mientras nadie te está viendo es lo que forma a lo que sí se va a ver después. Tu trabajo cuando nadie te está viendo, tu trabajo en la noche, cuando no tienes que rendirle cuentas inmediata a alguien. O sea, todos esos microesfuerzos que haces a oscuras es lo que te va a hacer brillar en la luz. Exacto. Y muchas veces es lo que de repente decimos como la ilusión del iceberg, ¿no? Nadie ve todo lo que está abajo, todas las horas de inversión, de trabajo, de quizá dormir poco, de invertir mucho tiempo y esfuerzo, y la gente ya solo ve cuando el iceberg está emergiendo. El famoso ¿no? término que lo escucho mucho, que dice, no existe el famoso overnight success. Yeah. El que hizo exitoso la noche a la mañana. Sí, no. Siempre dicen, sí, es un overnight success de 10 años. Uh-huh. Porque 10 años nadie te peló, pero estuviste pegándole durísimo. Claro. Y en 6 meses pareciera que nada más en 6 meses subiste como la espuma. Pero no, señor, pues llevas 10 años donde nadie te pelaba, no eras visible para nadie. Exacto. Pero estabas dándole duro todos los días pedaleando la bicicleta. Es correcto, lo comparto totalmente, amigo. Y aprovechando, quisiera que nos platicara sobre WeChamber. Para quien no conoce WeChamber, ¿qué es? ¿Qué solución tiene para usuarios? ¿En qué industria está específicamente WeChamber? Mira, WeChamber es una plataforma tecnológica enfocada en un problema muy grande que existe y que está muy poco atendido. Los procesos rotos y las ineficiencias que tienen muchas de las asociaciones y cámaras empresariales en México y Latinoamérica. Fíjate, el 100% de la economía del continente, y ahorita me voy a enfocar nada más en Latinoamérica, el 100% de la economía está representada por una asociación o una cámara o alguna organización basada en miembros. Cualquier industria, cualquier actividad, cualquier sector, absolutamente todos, reto a gente a veces, a ver, dime un sector que no tenga una asociación que lo represente. Uh-huh. Voltea a tu alrededor. Hay una asociación de todo, cabrón, de fabricantes de este material. Hay una asociación de locutores de radio. Todas las actividades, o sea, el 100% de la economía. Y si lo ves, vamos bajando a México, hay asociaciones para el sector primario, el secundario y el terciario. ¿No? El primario, todo el tema del campo, el Consejo Nacional Agropecuario y todas las organizaciones relacionadas con el sector primario. Luego el sector secundario, toda la transformación, ¿no? La más famosa es la Canacintra, sí. Y hay muchas otras que están en el sector secundario. Y el sector terciario, que es el comercio, que es donde tú y yo participamos, hemos estado ahí varios años, todo lo que vende, lo que produjo el que transformó la materia. Y de ahí se desprenden una cantidad impresionante de asociaciones y de cámaras. Entonces, ¿qué pasa? Que estas organizaciones juegan un papel demasiado importante en la sociedad, en los países, pero no pueden entregar el valor suficiente o están atrapados por una barrera tecnológica. La automatización, la digitalización, por algún motivo no ha llegado todavía de forma como muy directa o que lo absorban bien en estos sectores. Los procesos manuales son un gran enemigo del progreso. La falta de automatización impiden el crecimiento, impiden que le entreguen el valor. O sea, es que imagínate, agarremos un sector, no sé, vamos al de los comerciantes, que es donde tenemos más conocimiento. Todas esas pymes
necesitan a las cámaras de comercio o cualquier industria, necesitan ese tipo de organizaciones que los representan, los ayudan, los promueven, los conectan, pero a medias. Porque como está la barrera tecnológica y tanto proceso manual, en lugar de hacer 25 eventos de capacitación al mes, hacen 5. Porque es una friega, imagínate, vender 500 lugares a mano. Cóbrales de uno por uno. Le toman su foto al ticket, lo mandan por correo, la secretaria, la recepcionista recibe 500 correos y ahora genérate 500 facturas de una por una. Y luego las renovaciones de membresías. También. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto en algunas organizaciones que pasan 2-3 años, mucha gente no pagó, pero siguen usando los beneficios que le da, porque no hay un control muy minucioso? Entonces, correcto, nuestra tesis es, estas organizaciones son demasiado importantes para la sociedad, porque representan el 100% de la economía, pero están perdiendo mucho tiempo, están perdiendo mucho dinero y están perdiendo muchos datos. Correcto. No están captando muchos datos que serían muy valiosos para su sector y en general para el desarrollo económico de un país. Entonces, viendo este panorama, hay algo muy importante que tiene un problema: procesos rotos e ineficiencias. ¿Qué les falta? Pues tecnología. ¿Qué tal si llegara una plataforma, un software que les ayude a alcanzar el famoso 10X? ¿Qué pasaría si todas las cámaras empresariales y todas las asociaciones pudieran funcionar 10 veces mejor? Que hicieran 10 veces más capacitación, que tuvieran 10 veces más miembros, que hicieran 10 veces mejores gestiones y beneficios. Si eso lo escalas a nivel país, a nivel continente, imagínate el impacto económico y social que tendría esto. O sea, hay un monstruo ahí que de repente todavía anda con herramientas muy antiguas que no le ha permitido empezar a volar. Sí. Entonces, esa es la tesis que tenemos. Y ese es el gran sueño, pues, convertirnos en ese estándar universal. Llevamos ya varios años desde que la experiencia por estar en las cámaras, tenemos más de 10 años ahí metidos, desde que está en la universidad. Sí. Ya me veías ahí uno que otro consejo. Eres pionero en la parte juvenil de Canaco León. Sí, pues ya tenemos varios años, o sea, y ni siquiera entré en la parte juvenil. Entonces, de esa experiencia. Luego la experiencia de la revista. Sí, también. Luego entramos en eso, una revista especializada en asociaciones y cámaras, donde firmamos convenios con las 25 cámaras más importantes. Entonces, todo ese trato nos fuimos dando cuenta de todas las áreas de oportunidad para vender cursos, para renovar membresías, para tener data, estadísticas, digitalizar muchos de los procesos que hoy están rotos. La comunicación, cómo le mando un boletín a todos mis miembros, cómo les doy la credencialización, imprimir credenciales de plástico. Ya no es rentable. Muy noventero. La estás distribuyendo, ya te brincó el año. Una credencial digital, pero que esté directamente ligada a tu pago. Si no pagas, se cancela tu credencial y el apartado donde puedes comprar cursos más baratos. O sea, es hacer muy tangible en un producto digital el beneficio de una asociación. Y hacer muy tangible que si no pagas, esos servicios se te suspenden. Así como te cortan la luz si no la pagas, hoy no te pueden cortar el servicio de la cámara. Exacto. No hay forma. Es lo que queremos, hacer muy visible la motivación entre estar y no estar. Me conviene sí estar, porque si no me cortan el servicio. Y si sí estoy, tengo muchísimos servicios y beneficios. Entonces, pues esa es la gran misión, que queremos dinamizar todo eso, modernizar, automatizar. Y pues bueno, ahí vamos avanzando, estamos contentos con los resultados, hay muchísimo trabajo todavía enfrente, apenas vamos empezando realmente, somos un startup en etapa temprana. O sea, en México tenemos ahorita alrededor de 100 asociaciones y cámaras que usan el software, pero estamos hablando de cientos de miles en el continente. Correcto. Entonces, pues, por ahí va el sueño, mi amigo. Y que es un modelo que es bastante necesario. Se necesita eficientar en todos estos temas y entendiendo que existen muchas oportunidades en estos sectores también. ¿Cuál es la mayor área de oportunidad en México para impulsar el ecosistema de startups en general? Platicaba y veía también una publicación que me compartiste del mapeo de las startups en México. Por estado, cuántas son, cómo van creciendo, en qué etapas incluso van en cuanto a su crecimiento. ¿Cuál sería la mayor área de oportunidad que crees que tiene este ecosistema en nuestro país particularmente? Pues mira, el primer punto yo diría que está demasiado centralizado el ecosistema.
O sea, hay ¿Qué será? ¿Ciudad de México y Guadalajara? Hay demasiadas cosas ocurriendo en Ciudad de México Ok. y hay pocas cosas ocurriendo en otros municipios. Entonces, hasta arriba y por mucho está con la Ciudad de México. Y en un segundo y más o menos lejano lugar, pues, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Que son Ok. los otros dos polos. Y de ahí para abajo, pues pues muy tenue, muy leve cómo se está desarrollando el ecosistema. Hay municipios, hay estados que están levantando la mano, entre ellos Guanajuato. Claro. Es uno de ellos, hay que decirlo. Sí, las políticas públicas O sea, del Estado una están de las impulsando grandes mucho. políticas públicas que conocemos en el Estado, impulsar todo este asunto, pues antes, hace unos años ni se hablaba. Ujú. Y hoy, si faltarán, siempre van a faltar cosas, Sí. pero ya se están dando pasos hacia allá y eso es valiosísimo. Chihuahua es otro de los ecosistemas que ahí van, pero digo, en general totalmente centralizado. O sea, no es como en otros lugares. Digo, vámonos al ejemplo más alto. En Estados Unidos tienes varios polos. Ujú. El número uno, pues San Francisco y Silicon Valley, desde San José, Palo Alto hasta San Francisco, es el principal, pero hay otros que van fuertes. El ecosistema de Miami, el ecosistema de Austin en Texas, el ecosistema de Boston en todo el tema de AgTech, el Nueva York, pues no se diga, aunque es la capital mundial de las finanzas, pero también hay un hub muy importante muchos dicen que es el segundo en temas de startups. Y acá pues sí está muy centralizado. Muy centralizado. Y como muchas cosas en general, ¿no? Que de repente, si se pudieran repartir como las sedes o las tomas de decisiones en el país en general, yo creo que ayudaría mucho, ¿no? Hablando y entendiendo que México es muy grande, a veces más grande de lo que pensamos o entendemos. Y teniendo como esas áreas de oportunidad mapeadas como la centralización, amigo, ¿cuál crees que sea lo que vuelve más atractivas a las startups mexicanas? Entendiendo que hay mucho por hacer, pero quizá dentro de ese abismo por llenar puede haber algo que las haga muy atractivas, ¿no? Pues mira, en Latinoamérica, si algo tiene son problemas. Sí. Y cada problema es la oportunidad de un gran negocio, de una startup. Y piensa en los problemas generales, ¿no? La educación, la salud, Movilidad. la limpieza del aire, la movilidad, etcétera, etcétera. Todos esos los padecemos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es atractivo? Que todavía hay muchas áreas que no están cubiertas o atendidas. Correcto. Como la que estamos teniendo nosotros. Sí. Asociaciones y cámaras que no tienen tecnología y nosotros queremos estar ahí. Todas estas áreas son grandes potenciales negocios que algún día están empezando a atender. A diferencia de los países más desarrollados, que todo eso, mucho ya está cubierto. Sí. O sea, por eso en México las fintech fue un gran boom, porque tiene todas las condiciones, una población poco bancarizada, Uh-huh. o sea, mucha gente con pocas cuentas de banco, Créditos caros. productos no muy atractivos. Uh-huh. Entonces, pues es el caldo de cultivo perfecto para que entre toda la cantidad de fintechs que han tanto nacido en México como llegado. Sí. Entonces, yo creo que es uno de lo que lo hace más atractivo al continente latinoamericano y a México, pues. Y que cada vez hay emprendedores más creativos, ¿eh? Hay una cantidad de talento impresionante. Últimamente me ha tocado ir a muchos eventos en Ciudad de México, en Guadalajara, y dices, wow, o sea, no le pide nada a los emprendedores que conocimos en Estados Unidos, y eso pues da mucho orgullo. O sea, talento hay, ¿no? Ahora sí como el cliché, no más falta apoyarlo. Correcto. Allá en Silicon Valley, en Ciudad de México, ¿qué aprendizajes o qué te llamó la atención? Que dices, siento que esto es lo que en el ADN de personas que ya llegaron, incluso pudieron consolidarse o repuntar en alguno de estos dos lugares. ¿Qué identificaste como un ADN que tuvieran como un denominador? Pues mira, creo que te puedo decir 2 puntos. Una dedicación extrema y un espíritu de colaboración impresionante. Correcto. Me voy primero por el segundo. Sí. De las casi 2 meses que estuvimos allá nosotros, impresionante la forma en la que te están invitando a más cosas Uh-huh. o te están conectando con más gente sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Porque ya saben que esto es una cadena y es un círculo virtuoso. Sí. Y como todos piensan igual, es inevitable que se les regrese esa invitación o esa conexión que te hicieron. O sea, te platico rápido un par de ejemplos. Nosotros, hay una aceleradora muy importante en Silicon Valley que se llama Y Combinator, que es la más importante del mundo, es el Harvard del emprendimiento. Nosotros no entramos en esa, fuimos a la aceleradora en California, en San José, que se llama Manos, que tiene una alianza con el gobierno de Guanajuato también. Entonces,
nos llamaba mucho la atención conocer gente de Y Combinator. Entonces, a través de una conocida, otra amiga emprendedora colombiana que andaba por allá, conoció a una persona, unos chavos que estaban en la generación de Y Combinator en ese momento. Y le invitaron a una de sus fiestas, después de sus sesiones de trabajo, hacen fiestas en bares, donde va todo, le llaman el batch, o sea, la generación era el summer, era el winter del 22. Entonces, nos fuimos, medio nos colamos, o sea, no era para el público general, pero ahí nos metimos, nos pegaron nuestra etiquetita, ni nos preguntaron, y al ratito ya estábamos hablando con muchos de los de Y Combinator. Y de ese evento nos invitaron a otro, la siguiente semana, y de ese otro nos invitaron a otros 2 más, y después, 2 semanas después, los invitamos a una carne asada en la casa que estábamos rentando en Palo Alto. Y estaba mucha gente de Y Combinator, de Skydeck, de Rockstar, de Colombia. O sea, todo el mundo tiene ganas de conectar, todo el mundo tiene ganas de compartir. Y eso se te termina contagiando. Correcto. Y lo otro, la dedicación extrema. O sea, realmente vi gente demasiado enfocada, trabajadora, que tiene una capacidad de resolver problemas que no se les cierra el mundo. O sea, sí hay como ese ADN muy marcado en la gente que tiene un startup, que yo aspiro a ser como ellos algún día, que hay un término, ya ves que luego esta industria está muy en inglés y luego suena muy mamón, pero que le llaman el ser el resourceful. O sea, que siempre tengas, que no se te cierra el mundo, siempre tienes una salida, tienes muchas fuentes de recursos. Si tengo un bloqueo aquí, pues le doy la vuelta por acá. Si esta persona no me toma la llamada, busco en LinkedIn a alguien que lo conoce y luego triangulo. O sea, que siempre tienes... El cómo sí en todo. Y eso está muy marcado. O sea, gente que conocía ya y que ahora, a los poquitos meses que nos dejamos de ver, anunciados en Forbes Colombia, que levantaron una ronda de inversión de $5 millones. Y padrísimo que me tocó ver parte de su proceso, de cómo iban armando la ronda y hablaban con y los ves todo el día con los audífonos hablando con uno y contestando por acá con otro y la laptop acá. O sea, impresionante. O sea, qué fregona actitud, y se ven los resultados. Y también aquí en México, varios amigos que hemos hecho en estos 2-3 años, que también levantaron sus buenas rondas, que entraron más de 10 fondos de inversión, y bueno, sabiendo lo que es todo ese trabajo, pues me quito el sombrero. La verdad que mis respetos y me da mucho gusto por ellos. Padrísimo encontrar estas 2 características, que es la colaboración y sobre todo el cómo me muevo, el cómo soluciono estos problemas y ver de qué forma hacer que las cosas sucedan. Dicen por ahí que las oportunidades siempre están ahí, pero están solo para quien se mueve a capitalizarlas. Y terminando, ya casi estamos por terminar el episodio, amigos, se ha pasado muy rápido el tiempo. Quería preguntarte, ¿qué recomendación o mensaje te gustaría compartir con quienes están emprendiendo en el mundo de las startups o tienen pensado iniciar? Pues primero tienen que amar mucho lo que quieren resolver. Y es una recomendación que siempre dan: enamórate del problema, no de la solución. Correcto. Porque si te enamoras del problema, entonces si una solución no sirve, te vas por la siguiente solución, y si no, por la siguiente y la siguiente. Eso es bien importante. Si lo haces al revés, te vas a frustrar muy rápido. Mucho estómago, mucha inteligencia emocional. Eso. Las startups no se mueren cuando se te acaba el dinero, se mueren cuando se te acaba la energía. Porque cuando tienes suficiente energía siempre buscas cómo, volviendo al punto anterior, ¿no? Entonces, si siempre tienes ganas de seguir adelante, siempre vas a encontrar una manera. Nosotros lo hemos vivido muchas veces, que hemos estado así, de bajar la cortina y decir a lo que sigue, pero como todavía nos quedaba energía, un telefonazo más, un correo más, más, y salía la forma. One more round, como se dice, ¿no? Sí, así es, de esto no se ha acabado. Y así le sigues, y le sigues, y le sigues. Entonces, pues eso, el tema del aprendizaje, ser un infinite learner, otro término en inglés. Sí. Alguien que siempre está aprendiendo cosas. O sea, todos los días tienes que echarte un podcast, un noticiario, un artículo. O sea, porque es real, o sea, desperdiciamos tanto tiempo luego en nuestro día, donde puedes estar haciendo más de una cosa, el gimnasio. Sí, y estás escuchando algo. Tienes las manos productivo. Ocupadas, pero la mente libre. Claro. Esa hora o 2 horas, pues en lugar de escucharte tu música, es una clase de 2 horas al día. Correcto. Entonces eso, a la vuelta de 3 semanas, un mes que lo haces,
empiezas a ver cómo como que tu cabeza empieza a funcionar diferente. Sí. Así se siente. Sí, sí, totalmente. Hasta cuando te estás bañando, luego también me echan carrilla acá en casa. Siempre un videíto, el noticiario. Hay un programa de Bloomberg que me encanta, Bloomberg Technology. Sí. De todas las tendencias tecnológicas. Siempre al lado del regaderazo, ahí lo pones. O sea, hay mucho tiempo muerto que puedes utilizar para estar aprendiendo y capacitándote. Y justamente eso lo iba a aprovechar, amigo, porque aquí en la Escuela del Dinero siempre decimos que la mejor inversión está en el conocimiento. ¿Y de qué forma Alejandro está actualizado o de qué forma Alejandro adquiere nuevo conocimiento? Si ya tienes muy mapeado tus fuentes de información o las vas moviendo periódicamente. No, hay unas que siempre están fijas. O sea, tengo mis 3, 4 podcasts que pues trato de escuchar todos los días. A veces no alcanzas a seguir el ritmo porque suben y suben episodios y a veces pues no te da la vida. Pero sí tengo varios. No sé si se vale promover otros podcasts, amigo. Sí, no, pues es un espacio para todos y para aprender. Sí, pues mira, el más de los más conocidos en el mundo de las startups se llama Startupeable. Okay. Del buen Enzo. Enzo Cavalier, un conocido de Perú. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en San Francisco. Nos dio una clase, rentamos un saloncito en un WeWork. Cool. Y es un podcast, ha crecido mucho, Startupeable, todo el tema startups. Hay otro en México que me gusta mucho que se llama, de Fran García, Fondeando. También buenísimo. Habla con todos los, Levantando Podcast. También entrevista a todos los que manejan fondos de inversión, VC, ángeles inversionistas y todos los tips de qué hacer y qué no hacer para levantar una ronda de inversión. Muy bien. Y libros, pues bueno, libros hay muchos. Noticias, Bloomberg Technology. Hay uno que se llama Business Wars, que habla de son recreaciones, docuseries con diálogos que recrean la historia de cómo se peleaban dos gigantes de una industria. Tesla contra General Motors, Microsoft contra Apple, y recrean diálogos de Bill Gates contra Steve Jobs, cómo se enojaban, cómo se peleaban. También está muy bueno. Pues, esos y otras que a veces le voy pellizcando un poquito. Correcto. Y no quedarnos sin esas fuentes de información que ahí está. De repente lo que nos falta es simplemente tiempo para terminar de consumirlo. Sí. Amigo, ¿de qué forma te pueden encontrar en redes, ya sea tanto a ti como a WeChamber? Es un espacio abierto para que puedan buscarte y contactarte. Bueno, pues en LinkedIn, la principal, Alejandro Rodríguez Jiménez. En Instagram, Alejandro RDGZ, doble Z, porque con una me lo habían ganado. Y la página de WeChamber, si le ponen en Google WeChamber, es la primera opción y ahí ya pueden ver de qué se trata todos los módulos de la plataforma. Perfecto, ya saben dónde contactar a Alejandro, dónde conocer más sobre WeChamber, incluso si está en alguna asociación o cámara y quieren que se implemente eso para que solucione y sea más eficiente su organización, saben que con WeChamber pueden contar. Terminamos el episodio. Soy Miguel Arias y recuerden que la mejor inversión está en el conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx